La razón por la cual yo hablo en esta mañana acerca de la perfección y la última generación es por una pregunta que me hizo un miembro de iglesia hace, yo creo que unos 5 o 6 meses. Y la pregunta es, ¿puedo tener yo, pastor, seguridad de la salvación? Y lo que este miembro me estaba preguntando me preocupó en una manera, porque la persona que me lo estaba diciendo es una persona cristiana, misionera, es uno de los ancianos de iglesia, apreciado, y, y yo digo, bueno, él es una persona que yo siento que puede tener una seguridad de la salvación, pero también me puse a pensar de que muchos adventistas, incluyéndome yo, a veces batallamos con el asunto de la seguridad de la salvación. Y la razón por la cual batallamos con esto es porque hay ciertas ideas que históricamente hemos tenido como iglesia que siguen afectando la manera en que pensamos, y a veces estas ideas nos roban de la seguridad de la salvación. Y una de estas ideas es que la última generación, la generación que esté viva cuando Cristo Jesús venga, tiene que ser una generación perfecta. Es decir, tiene que vivir sin pecado perfectamente, vivir perfectamente sin un intercesor durante el tiempo de prueba, la gran crisis que enfrentaremos antes de que Cristo Jesús venga. Y porque esa perfección va a vindicar el carácter de Dios. Así que cuando yo veo mis imperfecciones, cuando otras personas ven sus imperfecciones, nos preocupamos y decimos, ¿cómo es posible que yo esté listo para encontrarme con Cristo Jesús? Y miren, estas ideas vienen de algunos de los pioneros de nuestra iglesia. Por ejemplo, Wagoner publicó en el año 1897 lo siguiente. Él dijo, Dios le ha dejado la vindicación de su carácter a sus hijos. Él ha, en cierta manera, dice él, arriesgado su carácter con los hombres. Y luego dice más adelante, en 1898, dijo, en los hombres, Dios ve el trabajo que él ha diseñado para hacer en los hombres, en los hijos de Dios en la última generación. Y él está dispuesto que ellos sean conocidos en todas partes como la evidencia de su poder salvador. Él está dispuesto a ser juzgado por estos resultados, los resultados del carácter del pueblo de Dios, y pone su propio sello sobre ellos. Sus mandamientos son conocidos a ellos como la vida eterna, y Cristo mora en ellos de tal manera que tienen la fe de Jesús. Entonces dice Wagoner, Dios dice, de acuerdo a Wagoner, que la última generación son sus representantes perfectos. Entonces, de acuerdo a Wagoner, Dios ha encargado a los hombres, a la última generación de cristianos, de adventistas del séptimo día, que ellos defiendan y prueban, den una evidencia irrefutable del carácter de él. Dice, Wagoner dijo más adelante, antes de que el fin venga y al tiempo de la venida de Cristo Jesús, debe haber un pueblo en la tierra que no es necesariamente grande en proporción con el número de habitantes de la tierra, pero lo suficientemente grande para ser conocido en toda la tierra, en quien toda la plenitud de Dios se manifestará, así como se manifestó en Jesús de Nazaret. Dios demostrará al mundo lo que él hizo con Jesús de Nazaret, que también lo puede hacer con cualquier persona que se entregue a él. Así que, de acuerdo a Wagoner, debemos tener la plenitud de Dios así como se manifestó en Cristo Jesús. Y no solamente esto, sino que Dios está tratando de probar su carácter, de que Él es fiel y que Él ha dicho la verdad y que es poderoso y que es un Dios salvador, al demostrar que hizo lo mismo en Jesús, lo va a hacer en nosotros. Dice Wagoner, dijo en 1901, antes de que termine el tiempo de prueba, habrá un pueblo tan completo en Dios que a pesar de su carne pecaminosa, vivirán vidas sin pecado. Ellos vivirán vidas sin pecado en carne mortal, porque aquel que ha demostrado que tiene poder sobre toda la carne vive en ellos. Así que Wagoner está hablando aquí de
última generación perfecta completamente. Más adelante, en los años 40 y en los años 50, un teólogo adventista llamado M.L.C.S. Andreasen también compartió ideas similares. Y él dijo en un libro que se llama El servicio de santuario, que la última demostración de lo que el evangelio puede hacer en y por la humanidad todavía está en el futuro. Cristo mostró el camino al tomar un cuerpo humano, pero los hombres deben de seguir su ejemplo y probar que lo que Dios hizo en Cristo lo puede hacer en cada ser humano que se somete a él. El mundo está esperando esta demostración y cuando esta demostración se haya cumplido, entonces vendrá el fin. Y más adelante, en el mismo libro, página 310, el libro se llama El Santuario, el Servicio del Santuario. Andreasen dice que Dios ha reservado su más grande demostración, la más grande demostración de su poder para la última generación. Así que tenemos estas ideas. Por ejemplo, también dice M.L.C. Andreasen, la exhibición suprema ha sido reservada hasta la prueba final. El santuario en el cielo se cierra, los santos claman a Dios día y noche por liberación, pero Él parece no escucharlo. Los escogidos de Dios pasan a través de su propio Getsemaní. Aparentemente ellos deben de luchar solos. Ellos deben de vivir en la vista de un Dios santo sin un intercesor. Así que estas ideas de Waggoner y de Andreasen han creado esta idea de que debemos de ser perfectos antes de que Cristo venga, vivir una vida sin pecado completamente, porque debemos de mostrar ante el mundo que lo que Dios hizo con Cristo, Dios también lo puede hacer con nosotros, y si no lo podemos demostrar, Dios no lo puede demostrar, entonces su carácter está en peligro, en entredicho. ¿Saben ustedes que también Ellen White tiene una cita que ha causado mucho interés en este contexto? Está en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 47. Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. Así que vienen estas preguntas. La pregunta es, ¿qué significa ser perfectamente sin pecado? Y la otra pregunta que viene a nuestra mente es, ¿está Dios esperando ser vindicado por mi vida y la vida de mis compañeros cristianos que pasarán por el tiempo del fin? Y la otra pregunta es, ¿no demostró Dios a través de Cristo? ¿No hizo Dios a través de Cristo la gran demostración, la demostración final de su poder? ¿No dijo Jesús que Él había venido a revelar al Padre y que había revelado al Padre en esa tierra? Estas son preguntas muy importantes. Yo puedo tomar varios caminos para esta presentación. Uno de los caminos podría ser el asunto de la perfección de Cristo y que Él es el quien ha hecho la demostración final del poder de Dios. Cuando Jesús gritó en la cruz, consumado es, en ese momento se contestaron todas las preguntas para el universo y la batalla fue ganada y dice la Biblia que Satanás, Juan capítulo 16, fue echado fuera, fue expulsado. Ellen White también dice en el Conflicto de los Siglos, en el capítulo que se llama Consumado es, donde habla que las últimas simpatías que podrían haber existido en el cielo terminaron en la cruz. Cristo Jesús fue la manifestación perfecta, completa del poder de Dios. En ese sentido, nosotros no podemos manifestar algo más de lo que Jesús realmente ha hecho, pero yo no voy a ir en esta dirección. Quiero ir en otra dirección. Y la dirección es, ¿qué significa vivir perfectamente sin pecado? O podemos vivir realmente perfectamente sin pecado. Estas son las cosas que yo quiero hablar en esta mañana.
Así que la primera cosa que voy a decir es, la Biblia da dos respuestas aparentemente contradictorias en cuanto a la pregunta si es posible vivir sin pecado. Si yo le pregunto a la Biblia, ¿es posible vivir sin pecado? El apóstol Juan me va a decir claramente lo siguiente, 1 Juan capítulo 3, versículos 5 al 10. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio. Entonces aquí el apóstol Juan dice, señores, si ustedes permanecen en Cristo, ustedes no pueden pecar. ¿Cómo van a poder pecar si Jesús está en ustedes? No. Entonces, ¿es posible vivir sin pecado? De acuerdo a ese pasaje, sí, porque permanecemos en Cristo. Si ustedes van un poquito más adelante, en los siguientes versículos, dice, versículo 8, 9 y 10, dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Entonces, la respuesta que el apóstol Juan da aquí es, sí, es posible vivir sin pecado. ¿Por qué? Porque el que es nacido de Dios no practica el pecado. Y si una persona practica el pecado, eso quiere decir que no has nacido de Dios. Muy bien. Así que esas son algunas respuestas que tenemos. Pero por otro lado, el mismo apóstol Juan, en el primer capítulo, dice aparentemente lo contrario. Y 1 Juan 1, versículos 8 al 10 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso. Así que el apóstol Juan dice aquí que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Ahora, el apóstol Juan no está hablando o no está escribiendo una carta a personas no creyentes. No está escribiendo una carta a personas que no se han convertido. Él está escribiendo a los hijitos, a los miembros de la iglesia, a los creyentes. Entonces, ¿cómo podemos entender que por una parte el apóstol Pablo dice, ¿podemos vivir una vida sin pecado? Sí, porque el que ha nacido de Dios no peca. Pero por otra parte dice, no, el que dice que no tiene pecado, hace mentiroso a Dios, a Jesús. Elena de White aparentemente también tiene ambos tipos de declaraciones. Miren lo que dice. Elena de White dice, los que viven en la tierra, estoy hablando de Cristo en su santuario, página 100. Los que viven en la tierra, cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial, deberán estar firmes ante la mirada atenta de un Dios santo sin un mediador. Sus vestiduras deberán estar sin mácula, sus caracteres purificados de todo pecado por la sangre de la aspersión. Por medio de la gracia de Dios y sus propios diligentes esfuerzos, deberán ser vencedores en la lucha contra el mal. Lo que Elena White dice aquí es, señores, en tiempo del fin Dios quiere cristianos victoriosos. Han vencido la batalla contra el pecado por la sangre de Cristo Jesús y por sus propios esfuerzos, ¿verdad? Y sus caracteres han sido purificados de todo pecado. Muy bien. Más adelante ella dice, por ejemplo, ahora mientras nuestro gran sumo sacerdote está haciendo propiciación por nosotros, debemos tratar de llegar a la perfección en Cristo. Nuestro Salvador no pudo ser inducido a ceder a la tentación ni siquiera en pensamiento. Es lo que dice Elena White. Entonces ella continúa diciendo, Cristo guardó los mandamientos de su Padre y no hubo en él ningún pecado de que Satanás pudiera sacar ventaja. Y luego termina diciendo, esta es la condición en que deben encontrarse los que han de poder subsistir en el tiempo de angustia. Entonces Elena de White dice que Cristo Jesús no puede ser desviado de la voluntad del Padre ni siquiera en pensamiento, ¿verdad? Y venció el pecado, no había ningún pecado en Jesús. Y que esa misma condición es la que deben de tener el pueblo de Dios si ha de subsistir en el tiempo de angustia. Estoy hablando del conflicto de los siglos, página 607. Por ejemplo,
Elena de White dice en un artículo que escribió el 1 de noviembre de 1857, en una revista que se llama The Youth Instructor, el instructor de la juventud. Ella escribe lo siguiente, yo traduzco, dice, ellos, hay quienes, dice, se excusan a sí mismos diciendo, es natural para mí ser rápido, es mi temperamento. Es decir, lo que está hablando es para mí natural enojarme rápidamente, decir cosas que no son apropiadas, porque eso es mi temperamento, dice. Pero Elena White dice, no, dice, estas deficiencias y estas debilidades humanas deben de ser sometidas, dice Elena. Dicen que deben ser sometidos o vamos a perder el cielo. Bueno, así que nosotros no podemos decir, es que sí es mi temperamento, por lo tanto, entonces, pues así soy. No, Elena White, eso debe ser vencido. Así que Elena White tiene ese tipo de declaraciones. Pero por otro lado, ella también tiene otras declaraciones. Por ejemplo, miren esta declaración que encontramos en Mensajes Selectos, tomo 1, página 404. Dice, los servicios religiosos, las oraciones, la alabanza, la confesión arrepentida del pecado ascienden desde los verdaderos creyentes como incienso ante el santuario celestial. Pero al pasar por los canales corruptos de la humanidad, se contaminan de tal manera que, a menos que sean purificados por sangre, nunca pueden ser de valor ante Dios. Lo que Elena White está diciendo aquí es que aún nuestras buenas acciones, las cosas que hacemos bien para alabar a Dios, para predicar el evangelio, para alabarlo, la confesión del pecado, nuestras oraciones, todas las cosas buenas que hacemos no son aceptables delante de Dios porque están manchadas por nuestra naturaleza corrupta y tienen que ser purificadas por la sangre de Cristo Jesús. Miren lo que ella dice, todo el incienso de los tabernáculos terrenales debe ser humedecido con las purificadoras gotas de la sangre de Cristo. Él sostiene delante del Padre el incensario de sus propios méritos, en los cuales no hay mancha de corrupción terrenal. Recoge en ese incensario las oraciones, la alabanza y las confesiones de su pueblo. Y a ellas les añade su propia justicia inmaculada. Luego, perfumado con los méritos de la propiciación de Cristo, asciende al incienso delante de Dios plena y enteramente aceptable. Entonces, Elena White dice, no, realmente no hay... Nada de lo que hagamos realmente está libre de pecado. Aún las cosas buenas que hacemos, aún nuestras oraciones, nuestra alabanza, nuestras buenas acciones, nuestro arrepentimiento está corrupto, está manchado por el pecado, no puede ser aceptado delante de Dios y Jesús tiene que añadir su justicia para que sea acepto. Entonces, no hay nada que podamos hacer que pueda ser acepto si no tenemos un intercesor. Así que Elena White tiene ambos tipos de explicaciones. Miren, ella dice, Elena White dice en una lección, más bien una matutina que se llama A fin de conocerle, página 363. Él dice lo siguiente. Al comprender mejor la infinita pureza de Cristo, sentiremos como Daniel cuando contempló la gloria del Señor y dijo, mi fuerza se cambió en desfallecimiento. No podemos decir, yo no tengo pecado, hasta que este cuerpo vil sea cambiado y transformado a la semejanza de su cuerpo divino. Hasta ese momento podemos decir, no tengo pecado. Mientras tanto, antes de que seamos transformados, cuando Cristo Jesús venga o cuando venga la resurrección, no podemos decir que no tenemos pecado. Pero, dice ella, si procuramos constantemente seguir a Jesús, tenemos la bendita esperanza de estar ante el trono de Dios sin mancha ni arruga, completos en Cristo, ataviados con su justicia y perfección. Es decir, siempre vamos a ser ataviados de su justicia y de su perfección. Entonces, no hay ningún momento en el cual podemos decir, no tengo pecado.
Ellen White dice en la Review and Herald, marzo 15, 1887, hay muchos, especialmente entre aquellos que profesan santidad, que se comparan a sí mismos con Cristo, como si fueran iguales con Él en perfección de carácter. Esto es blasfemia, dice. Si pudieran obtener una visión de la justicia de Cristo, tendrían un sentido de su propia pecaminosidad e imperfección. Se dan cuenta aquí que Ellen White tiene ambas aseveraciones. Debemos de vencer, debemos de todas las tendencias pecaminosas, más bien todas, la manera de ser debe cambiar. Debemos de vencer el pecado, no debemos de tener ningún pecado. Pero por otro lado dice, no importa lo que hagamos, aún nuestras buenas acciones necesitan de la justicia de Cristo Jesús. ¿Cómo entendemos esto? Lo voy a explicar de alguna manera. Miren, voy a poner esto en la pantalla rápidamente porque ustedes necesitan ver esta ilustración rápidamente. Miren, nosotros, el problema de Ellen White y de los apóstoles, ellos están tratando de evitar dos problemas. Es como nuestro carro. O nos desviamos a la izquierda o nos desviamos a la derecha. ¿Cuál es el problema? Si nos desviamos a la izquierda, podemos decir que podemos vivir perfectamente, entonces nos exaltamos al nivel de Dios. Y podemos decir que nuestra obediencia es más perfecta de lo que realmente es. O podemos pensar que en nuestra justificación somos justificados por Cristo al principio de nuestra vida cristiana, pero que después somos santificados y ya no necesitamos la justificación, porque ahora la santificación se ha producido en nuestra vida y ahora podemos estar sin un intercesor delante de Dios. Ese es un peligro y eso nunca va a ocurrir. Siempre que estemos de este lado de la transformación, siempre vamos a necesitar un intercesor en nuestra vida cristiana. Pero también existe el otro problema. El problema es decir, bueno, como yo tengo una naturaleza humana, yo puedo, no necesito preocuparme por mis defectos de carácter. Ellen White dice, y la Biblia dice, no, señores, Dios quiere cristianos vencedores. O existe el otro problema. Dios no requiere la obediencia, lo que requiere es mi fe. Es decir, somos salvos por la fe, la ley no es necesaria. O Dios reducimos los requerimientos de Dios. Esos son los dos problemas. Ahora, para entender por qué Elena de White y la Biblia hablan del pecado y de la perfección de dos maneras, es porque ellos están tratando del pecado y la palabra pecado y la palabra perfección las entienden en dos dimensiones, en dos maneras. Miren, el pecado, podemos hablar de pecado de varias maneras. Ustedes pueden pensar en el pecado como una planta, ¿verdad? El pecado tiene una raíz que nadie la ve, ¿verdad? Es la raíz la que está abajo. Luego viene el tallo y luego viene el fruto, ¿verdad? Bueno, el pecado, en la Biblia, el pecado como parte de una naturaleza corrupta. Por ejemplo, Salmo 51:5 dice, yo soy malo de nacimiento. Y Salmo 58:3 dice que los malos se pervierten desde que nacen, desde el vientre materno se desvían los mentirosos. Jeremías 13:23 dice que nosotros no podemos hacer el bien porque así como el etíope no puede cambiar su piel o el leopardo sus manchas, nuestra naturaleza está corrupta. Efesios 2:3 dice que somos por naturaleza hijos de ira. Es decir, la naturaleza, la raíz de nuestro ser está corrupta. Y de eso salen cosas que están mal. Así que el pecado puede ser tomado desde el punto de vista de esa corrupción natural que tenemos. Pero también podemos tomar pecados como, referirse a pecados como acciones u omisiones. Ahora estamos hablando no solamente de la raíz, sino estamos hablando ya del tallo y de los frutos. Sí, la Biblia dice que el pecado es infringir la ley, ¿verdad? El que desobedece la ley de Dios comete pecado, ¿verdad? Pero también la Biblia dice algo muy interesante. Y esto que dice la Biblia es en Romanos 14:23, es que todo el que duda sobre lo que come o sobre lo que hace, pero si todo el que hace algo que no proviene de fe es pecado. Es decir, si lo que yo hago no proviene de fe, es pecado, aunque los demás lo ven como algo bueno.
es pecado. Entonces, Elena de White y la Biblia también dice, Santiago 4:17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Entonces, el pecado tiene que ver con la naturaleza humana, tiene que ver con las acciones que hago, tiene que ver con los motivos que tengo cuando hago esas acciones y tiene que también ver con las cosas que dejo de hacer. Mira lo que dice Elena de White. Conflicto de los siglos, página 586. Muchos engañan con respecto a su verdadera condición ante Dios. Se felicitan por los actos reprensibles que no cometen. Yo no hago esto, yo no hago aquello malo. Y se olvidan de enumerar las obras buenas y nobles que Dios requiere, pero que ellos descuidan hacer. No basta que sean árboles en el huerto del Señor. Deben corresponder a lo que Dios espera de ellos, llevando frutos. Lo dice Elena White. Dios los hace responsables de todo el bien que podrían haber realizado, sostenidos por su gracia. Es decir, si yo no hago nada malo, si me callo, no tengo reacciones, no hago nada malo, tampoco es suficiente. Porque lo que Dios requiere de mí es que yo haga todo lo bueno que yo podría haber hecho. ¿Y quién puede vivir una vida perfecta así? ¿Quién tiene una naturaleza que no contamine sus mismas acciones? Miren, nuestro arrepentimiento, nuestras buenas obras, las alabanzas que hacemos, todo lo que hacemos tiene algo mezclado de egoísmo, algo mezclado de orgullo. ¿Por qué? Porque esa es nuestra naturaleza. Algo está, todo lo que hacemos pasa a través de lo que somos y está manchado, está afectado. Pero por si eso no fuera suficiente, por eso la Biblia dice que aún nuestras buenas acciones son como trapos de ¿qué? Nuestras justicias pueden ser como trapos de inmundicia. Ahora, por otro lado, puede ser que nosotros digamos, yo te hago buenas cosas, pero hago todo lo que hago, lo hago con perfecta fe. Si no lo hago con perfecta fe, entonces es pecado. Y la otra pregunta es, ¿hago todo lo que podría haber hecho sostenido por la gracia de Dios? A veces no hago todo lo que podría haber hecho sostenido por la gracia de Dios. Es decir, cuando entendemos la naturaleza del pecado en esta dimensión amplia, nadie puede ser perfecto hasta que Cristo Jesús venga y transforme nuestro ser. ¿Ok? Hasta que Cristo Jesús venga y transforme nuestro ser, quite la naturaleza humana. Entonces, ya no vamos a tener esa naturaleza pecaminosa que afecta aún las buenas obras que hacemos. Cuando Jesús quite eso, entonces podremos decir, no tengo pecado. Entonces vamos a saber con claridad todo lo que debemos de hacer. Nuestra fe será perfecta y haremos todo lo que nos toca hacer sin omitir cosas. Ahora, si tomamos la palabra pecado en una concepción más pequeña, ustedes van a Juan capítulo 3, donde dice que el comete pecado, que el que peca no conoce a Dios porque los que conocen a Dios no pueden pecar, o el que permanece en Cristo no puede pecar. Ustedes van ahí al contexto, 1 Juan capítulo 3, versículo 4. Está hablando, dice en 1 Juan capítulo 3, versículo 4, dice que el que transgrede la ley, ¿verdad? Comete pecado. Es suficiente. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahora, si vamos al original, vamos a encontrar que lo que la Biblia está diciendo aquí realmente es que la persona comete el pecado de anomía. ¿Qué es el pecado de anomía? El pecado de iniquidad. El apóstol Pablo está hablando aquí del pecado, un pecado de iniquidad, que es el pecado del cuerno pequeño, es el pecado del hombre de pecado que se levanta contra Dios y se sienta en el templo de Dios como Dios, de acuerdo a 2 Tesalonicenses capítulo 2, es el pecado de rebelión contra Dios y el pecado de rechazo de la ley de Dios. Aquí ya no estamos hablando de una concepción de pecado amplia, aquí estamos hablando de una concepción de pecado más estrecha, el pecado de anomía. Y saben ustedes, ese es el pecado del cuerno pequeño, ese pecado del hombre de pecado de 2 Tesalonicenses capítulo 2, ese pecado de rechazo de la ley de Dios,
es el pecado de rebelión contra Dios. Hay ciertos pecados, por ejemplo, el pecado de rebelión, de sublevación, de sacrilegio, de malicia, de engaño. La Biblia tiene muchas palabras para esto: peshá, remillá, anomía, pseudos. Estos pecados no pueden aparecer en la vida del cristiano. Si Jesús está en mi vida, ¿cómo voy yo a rebelarme contra Él? Puede ser que mi vida no sea perfecta, pero rebelarme contra Él, ser malicioso, sublevarme contra Él, sacrilegio, ese tipo de cosas no pueden ocurrir en la vida cristiana. El cristiano le ha entregado su vida a Cristo Jesús y lo ama. Lo sigue imperfectamente, pero lo ama. Cuando la Biblia dice que el que está en Él, no, el que permanece en Él, no comete pecado, se está refiriendo a ese pecado, al pecado de anomía. Y por supuesto, es imposible que una persona cometa un pecado así. Sí, Cristo Jesús vive en él. Ahora, ¿cómo Dios resuelve el problema del pecado? Y esto voy a compartir otra vez mi pantalla por un momento para que ustedes puedan ver lo que Dios hace para resolver el problema del pecado. Miren lo que Dios hace. Ustedes saben que nosotros tenemos un estado de corrupción, así nacemos. Ese estado de corrupción se ha sido transferido desde Adán hasta nosotros. Pero este estado de corrupción nos lleva, es como la raíz que nos lleva a hacer las acciones erradas. Esas acciones erradas nos llevan a una condenación legal. ¿Okay? ¿Cómo es que Dios nos salva? Dios nos salva por un proceso de lo siguiente. Esta condenación legal, Dios lo resuelve a través de la justificación. Jesús dice, Jesús toma mi lugar. Yo me visto de su justicia. Dios no me ve a mí, ve a Jesús. Esa justicia de Él me es imputada. Soy salvo por la fe en Cristo Jesús. Él toma mi lugar. Soy perfecto porque Jesús toma mi lugar. La condenación legal ha sido resuelta. Pero viene el problema de las acciones erradas. Después de la justificación viene un proceso de santificación. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo soy justificado por Cristo Jesús, nace en mí un deseo de ser como Él, una ambición santa. Sí, Señor, yo quiero ser como tú. Quiero que tú reproduzcas tu carácter en mi vida. Pero ese proceso de santificación, ese proceso de crecimiento no es meritorio. Ese proceso de sacrificación no me gana la salvación, no tiene ningún efecto de justificación delante de Dios. Ese proceso de santificación es algo que yo deseo y Dios desea hacer en mí. Es decir, yo quiero ser como Él porque he nacido de nuevo. No trato de ser como Él para ser justificado, sino porque he sido justificado. Entonces, quiero ser como Él. Es el resultado de Él. Así que esta santificación no es meritoria, sino evidencial. Habla de lo que ha ocurrido en mi vida, pero no me gana la salvación. Y después viene la glorificación, donde el estado de corrupción se resuelve. Dios me quita la naturaleza pecaminosa y entonces soy justo. Ya no, esta naturaleza pecaminosa ha sido eliminada y entonces se resuelve el problema de mi estado de corrupción. Así que esto es lo que ocurre en nosotros. Miren, hay muchos pasajes donde encontramos esto. Si ustedes van, por ejemplo, les comparto, por ejemplo, el pasaje, los siguientes pasajes, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, el caso de, miren lo que dice aquí, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, pero porque también no tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hay alguna glorificación en el futuro. Y esta esperanza no nos defrauda porque el amor de Dios ha sido derramado en sus corazones por el Espíritu. Ese amor de Dios derramado en el Espíritu es el proceso de santificación. Lo mismo encontramos aquí. Pero ahora que habéis sido libertados del pecado, justificación, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin, ¿la qué? La vida eterna. Y podemos seguir con Romanos capítulo 7, versículo 8. Podemos seguir. Este pasaje es el que más me gusta. Miren lo que hace este pasaje.
problemas. Él dice, yo quiero ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que se basa en la ley, sino la que se adquiere por la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios y se basa en la fe. Quiero llegar a conocerlo a él, dice, quiero conocerlo a él y el poder de resurrección y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a él en su muerte. No es que en alguna manera, si es que en alguna manera logro llegar a la resurrección de entre los muertos. Lo dice él, no que lo haya yo alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. El apóstol Pablo dice, yo he sido justificado por Cristo Jesús. Esa justificación se basa en la fe, pero no soy perfecto. Hay un proceso de santificación y yo sigo a la meta. Pero ese proceso de santificación no lo pone el apóstol Pablo en problemas. No está angustiado si se va a salvar o no. Él va a la meta. Y luego dice, él quiere seguir en ese proceso de santificación. Pero miren lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 15. Dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. ¿Cómo puede decir en el versículo 15 que él es perfecto cuando en el versículo 12 dice que él no ha alcanzado la perfección, que él no es perfecto? Bueno, es que él no es perfecto en el sentido de que él sigue creciendo, pero es perfecto porque él ha sido justificado. Esa es la gran diferencia. Entonces, yo termino diciendo esto aquí, ¿verdad? Lo que ocurre en la vida cristiana es que Dios tiene un proceso de santificación, pero este proceso de santificación no es meritorio. Somos salvos por la justicia de Cristo Jesús. Miren lo que dice Elena de White, y yo ya estoy llegando hacia el fin. Dice Elena de White, en cada grado de desarrollo, nuestra vida puede ser perfecta. Conforme vamos creciendo, somos perfectos. ¿Por qué? Porque Jesús nos ha justificado, nací de él. Si se cumple en el propósito de Dios para con nosotros, habrá un avance continuo. La santificación es la obra de toda la vida. Así es. Miren, ¿qué es que Cristo Jesús se reproduzca el carácter de Cristo Jesús en mi vida? Miren, para ver el contexto más ampliamente, voy a poner otra vez la pantalla, ¿verdad? Es lo que viene aquí. Miren lo que dice allí. A medida que recibáis el Espíritu de Cristo, el Espíritu de amor desinteresado, ¿verdad? Iréis, y de trabajo por otros, iréis creciendo y dando frutos. Es decir, el reflejar el carácter de Cristo es este espíritu de amor desinteresado, son estos frutos. ¿Y cuál es el fruto? Caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Son estos frutos los que Dios desea que se manifiesten en su iglesia. Y este carácter de amor, gozo, paz, paciencia, reproducido en su pueblo, es cuando Él vendrá para reclamarlos como suyos. Termino con algunas citas de Elena White que son bien importantes para que ustedes las tengan en mente. Saben ustedes que yo podría mencionar aquí tres tipos de ejemplos. El primer ejemplo que yo podría mencionar es el ejemplo de la rama injertada. Saben ustedes que en mi casa, y estos tres ejemplos, con esto voy a terminar, en mi casa, cuando yo vivía en Montemorelos, ahí se dan naranjas muy bonitas, muy buenas, muy ricas. Y yo tenía un árbol de naranjas en mi casa. Y este árbol de naranjas en mi casa daba puras naranjas agrias. Era un árbol que daba naranjas malas. No me gustaba, daba muchas naranjas, crecía mucho y no daba naranjas buenas. Un día, un amigo que conocía naranjas me dijo, oye, Félix, ¿no te has dado cuenta que tú tienes naranjas buenas aquí? No, le dije, todas esas naranjas son agrias, son malas, son amargas, no son buenas. Me dijo, no, me dijo, mira, me dice. Me dijo, mira, aquí está un tronco, aquí hay una rama injertada. Si tú tomas las naranjas de esta rama que está injertada, estas naranjas son buenas, son bien ricas. Y entonces yo entendí algo muy interesante. Que yo no sabía esto, yo había dejado que el árbol creciera y había dejado que las ramas malas crecieran
Y como la naturaleza del árbol, esas ramas crecieron, dieron muchos frutos y dominaron todo lo demás. Entonces, lo que yo tenía que hacer era cortar todas las ramas de áridas, cortarlas y dejar que las ramas de la rama que había sido injertada diera naranjas buenas. Eso es lo que pasa con nosotros. Nosotros somos como este árbol de naranjas agrias, pero que hemos sido injertados en el árbol de Cristo Jesús. Ahora, nosotros, al injertarnos en Cristo Jesús, participamos de la vida de Cristo Jesús, participamos del poder de Cristo Jesús. La savia que viene del tronco, Cristo Jesús, fluye a través de la rama. Pero esta rama no deja de tener su naturaleza anterior. Por eso, el jardinero tiene que podarla, tiene que cuidarla, tiene que constantemente trabajar con ella. Y conforme trabaja con ella, las naranjas, que son el producto de ese injerto, serán preciosas, perfectas, increíbles. Así que somos como un árbol injertado. Cuando Cristo Jesús venga, entonces esta naturaleza de árbol agrio, de naranjas agrias, va a ser quitado. Entonces ya no tendremos el problema de la naturaleza humana. La segunda ilustración que yo quiero compartir con ustedes es que es como a mí me pasó hace algunos años, mientras yo viajaba de Bergen Springs a Chicago y me sorprendió una tormenta de nieve. Pero cuando estoy hablando de una tormenta de nieve, estoy hablando de un blizzard, estoy hablando de lo que se dice en inglés un whiteout. Es decir, llega un momento terrible en el cual de repente no ves nada, todo se ve blanco. No sabes dónde termina la carretera, no sabes dónde empieza el otro carril, es solamente unos 3, 4 metros adelante, no te puedes parar porque vienen carros atrás de ti. Es una cosa espantosa. Cuando eso me pasó, gracias a Dios, delante de mí venía un enorme tráiler y yo inmediatamente me puse detrás del tráiler para seguirlo. Porque ese tráiler tenía mejor visión y ese tráiler sabía bien dónde quedaba una pala y sabía bien cómo estaba el camino. Y yo lo seguí. Lo mismo pasa con nosotros. Jesús nos ha invitado para que lo imitemos. Pero el imitar a Jesús no significa que decir a Jesús, Señor, mira, Jesús me dice, mira cómo voy caminando yo en la nieve, en este blizzard, en esta tormenta de nieve. Mira cómo lo hago para que después tú lo puedas hacer solito. No. Jesús no quiere que yo me salga detrás de él y camine a su lado en medio de la tormenta de nieve, enfrentando la tormenta de nieve como él lo hace. Lo que Jesús quiere que yo haga es seguir su ejemplo, significa seguir detrás de él. Es porque él va abriendo el camino, es porque él como una pala mecánica va tirando la nieve para un lado y para otro lado, que abre el camino para que yo pueda caminar con él. Mi obediencia está basada y está hecha posible por el poder y la obediencia de Cristo Jesús. Yo solo es imposible. Y además de eso, si no es por lo que Él hace, yo me voy, me pierdo. ¿Okay? Y la última es, yo quiero pensar lo que va a pasar en el cielo cuando lleguemos allá. Y cuando lleguemos allá vamos a pensar, Señor, todas mis buenas obras, cuando yo llegue aquí al cielo, mis buenas obras, mis buenas acciones, me dan pena. Yo pensé que yo hacía muchas cosas buenas, pero cuando veo la perfección del cielo, cuando yo veo la perfección de Cristo Jesús, cuando yo veo cómo es el cielo de amor perfecto, paz perfecta, yo digo, Señor, es imposible que yo pueda. Mis justicias se comparan a estas. No, mis justicias estaban manchadas de pecado, de cosas, de problemas. Y entonces no podrán estar incluidas allí. Saben ustedes que tenemos ese privilegio. Miren lo que Elena de White dice. Dice Elena de White en lo siguiente aquí. Dice, esto dice que, perdí la cita en un momento, pero menciono lo siguiente. La vida en Cristo, dice ella, es una vida de reposo. El corazón que más plenamente descansa en Cristo es el más ardiente y activo en el trabajo para Él.
Cuando pensamos mucho en nosotros mismos, nos alejamos de Cristo, la fuente de la fortaleza de la vida. Por eso Satanás se esfuerza constantemente para mantener la atención apartada del Salvador. Luego sigue, continúa diciendo, Camino a Cristo, página 67. No nos dejemos engañar por sus maquinaciones. Con demasiada frecuencia logra que muchos realmente concienzudos y deseosos de vivir para Dios se detengan en sus propios defectos y debilidades. Y cuando yo veo mis defectos y mis debilidades, dice, nos separa de Cristo y espera así separarnos de Cristo, obtener la victoria. Dice, no debemos hacer de nuestro yo el centro de nuestros pensamientos, ni alimentar ansiedad, ni temor acerca de si seremos salvos o no. Si alimentamos ansiedad de que si seremos salvos o no, le estamos dando a Satanás el arma para destruirnos. Lo que debemos hacer es confiar en la sangre de Cristo Jesús, confiar en su justificación, entregarnos a Él. Y al entregarnos a Él y lo seguimos, así como la planta crece porque está injertada al tronco, y la savia pasa del tronco a la rama, esa rama va a producir frutos. Y Dios, que conoce todas las cosas, es el jardinero que la va a cortar y podar. No somos nosotros, Él va a cortar y podar, nosotros estamos injertados en Él. Nos alimentamos de Él, hablamos de Él, vivimos para Él y estamos en paz. Hay gozo, hay paciencia, porque los que hemos sido justificados en Cristo tenemos pues paz para con Dios.